Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta ocasión, mi grupo y yo hablaremos sobre el tema reconocimiento constitucional de las rondas campesinas en su jurisdicción o a nivel nacional. Cómo deben conceder facultades jurisdiccionales y qué otras atribuciones se les puede otorgar. Los integrantes son Yacer Garel Sumeta Ceballos, Luis Rodrigo Torres Santos y Ana Paula Benítez Ocampo, con el docente José Francisco Galvez. Empezamos. El reconocimiento constitucional de las rondas campesinas en su jurisdicción o a nivel nacional. Lo que nos dice la Ley 24.571 a la Reforma Constitucional de 1993, las rondas campesinas son organizaciones de larga data en el Perú y tienen un importante grado de institucionalización social y jurídica. En efecto, están reconocidas en el ordenamiento jurídico peruano como proveedoras de seguridad ciudadana rural desde 1986, con la ley número 24571, que las reconocía como organización que contribuyen al desarrollo y a la paz social, cooperando con las autoridades en la eliminación de cualquier delito. Dicha ley indicaba que su estatuto y reglamento se rigen por las normas de las comunidades campesinas establecidas en la Constitución y el Código Civil. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que nos dice el artículo 149, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, en su defecto, las rondas campesinas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario siempre que no violen los derechos fundamentales de las personas. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los jueces de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Lamentablemente, la literalidad del artículo citado no comprende directamente a las rondas campesinas de caseríos, distritos o centros poblados, cuyos pobladores campesinos no han constituido a la persona jurídica. Comunidad campesina, a pesar de ser efectivamente comunidades de campesinos, con rasgos culturales y políticos de similar tipo a los que mantuvieron la propiedad comunal de la tierra, así como un derecho consuetudinario, es decir, una regulación institucional de conductas sociales, que la población asume como obligatoria y que tiene una fuerza pública de respaldo. Esta ausencia de claridad normativa a nivel constitucional determina que sigan produciéndose situaciones de tensión entre ciertas autoridades comunes. Los integrantes de las rondas y sus autoridades ante esta situación urge precisar la interpretación del mencionado artículo conforme a las técnicas de interpretación jurídica y específicamente de interpretación constitucional. Ahora les paso con mi compañera Paula, que le explicará su tema. Ahora yo hablaré sobre la pregunta que se hace. ¿Las rondas campesinas deben conceder facultades jurisdiccionales? Con respecto a este tema se dará una argumentación del por qué sí deberían tener las rondas campesinas facultades jurisdiccionales. Primero haré mención del artículo 149 establecido en la Constitución de 1993. Nos dice que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. Ante todo esto existe una problemática. El primero es sobre la Constitución de 1993, con lo que respecta al artículo 149. Dicha norma no asigna la facultad jurisdiccional a las rondas, sino solo a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas. Lo que se establece para las rondas campesinas es la función de apoyo. Ciertamente esto es un grave error,
porque no en todas las zonas rurales existen comunidades campesinas o nativas. Como por ejemplo, ¿qué ocurre en una zona como Cajamarca, donde no existen comunidades campesinas y sí existen rondas campesinas? Es evidente que en una zona como esta, son las rondas las que deben de asumir la jurisdicción, y es más, son las propias rondas campesinas las que administran justicia, antes que las autoridades comunales, en muchos lugares de nuestro país. Por ello se hace necesaria una reforma constitucional este artículo 149, en el sentido de reconocer las funciones jurisdiccionales a las rondas campesinas, en aquellos casos donde no existan comunidades campesinas ni autoridades que ejerzan dicha función jurisdiccional. Es por esto que se hace presente un efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. El presente proyecto de ley implica, por un lado, la reforma constitucional del artículo 149, en el sentido de otorgarles a las rondas campesinas funciones jurisdiccionales en aquellas zonas rurales donde no existen comunidades campesinas o nativas, pero sí existen estas rondas campesinas, así como la observancia de las normas internacionales enunciadas en el Convenio 169 de la OIT al momento de desarrollar legislativamente lo dispuesto en una zona constitucional. Siguiente diapositiva. Ante esto, los congresistas de la República que suscriben doctora Fabiola María Morales Castillo y Rafael Valencia Dongo Cárdenas, miembros del Grupo Parlamentario Unidad Nacional, ejerciendo el derecho de iniciativa que les confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento del Congreso de la República, presenta el siguiente proyecto de ley. Ley que modifica el artículo 140 de la Constitución Política y propone la creación de una comisión para el estudio de la jurisdicción especial de las comunidades campesinas y nativas. En una de ellas se hace mención al artículo 1, que dice: modifíquese el artículo 149 de la Constitución Política de 1993 en los siguientes términos. Artículo 149. Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, y en su defecto las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial, observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Gracias. Ahora le daré el pase a mi siguiente compañero. Las rondas campesinas suelen constituir un pilar fundamental en la participación ciudadana, para efectos de fiscalización de autoridades y desarrollo local. Asimismo, los pobladores vienen aprovechando las rondas campesinas para afrontar comunalmente aspectos de la problemática de desarrollo, como la conservación de suelos y de la biodiversidad. La Constitución Política de 1993 cambia esta situación de hegemonía y comunidad jurídica del Estado a reconocer que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas tienen la potestad jurisdiccional dentro de su territorio, pero siempre y cuando no afecten los derechos fundamentales vigentes en nuestro país. Esta disposición rompe el monopolio del Estado sobre la administración de justicia y el uso legítimo de la fuerza. En el contexto reconocimiento social y constitucional, las autoridades de las rondas campesinas ya vienen ejerciendo un conjunto de atribuciones propias de todo sistema de justicia, como por ejemplo, al ordenar la detención de una persona que presumiblemente haya cometido una conducta considerada delictiva al interior de la comunidad, se ejerce la fuerza necesaria para que se encuentren presentes durante su juzgamiento, evaluar la responsabilidad de los acusados, determinar la consecuencia correspondiente de acuerdo a la regla de la comunidad y finalmente ejecutar la sanción señalada. Respecto a la aplicación de la norma, debemos distinguir entre sí que se trata de una norma de aplicación inmediata. Tiene el efecto jurídico de otorgar directamente la atribución de ejercer funciones jurisdiccionales a las autoridades nativas, claro, con el apoyo de las rondas campesinas. Por lo tanto, no se necesita una ley que regule su creación, pues esta jurisdicción ya se está ejerciendo en la realidad. Se trata solo de un reconocimiento constitucional. En estas condiciones, se le puede atribuir a los dirigentes comunales
la necesidad de reforzar la organización comunal y crear las rondas campesinas, más rondas campesinas, al igual que en otras provincias, para poder así ejercer la justicia campesina y así obtener una solución efectiva de los problemas que se presentan en las comunidades. Por eso piden que se les brinde mayor información y la posibilidad de recibir informaciones y experiencias sobre la justicia campesina que se ha llevado a cabo en otros lugares, ya que la administración de justicia comunal está muy limitada y los campesinos que se encuentran a la merced de un poder judicial totalmente ineficaz, que no lo puede llegar a todo territorio, y cuando lo hace, no garantiza la justicia para ellos, pues es ineficiente y corrupto. Con la asistencia de las rondas campesinas se ayuda a fortalecer la organización de la comunidad. Esto se amplifica a su entidad y ayuda a resolver diversos problemas criminales. La expansión continúa y cada vez más vemos líderes comunitarios visitando diferentes lugares para aprender sobre las experiencias de otros y llevarlo a cabo en otras comunidades y personas. En cuanto a las normas que aplican, la ronda campesina se rige en primer lugar por sus propios estudios, estatutos y reglamentos. Luego utiliza las normas de derecho consuetudinario de cada comunidad y en algunos casos puede recurrir a normas legales del Estado peruano, en la medida que se adecue a las necesidades del caso concreto. En este sentido, se debe enfatizar que a diferencia del sistema jurídico oficial, que es bastante formalista, la justicia comunal, sea mediante rondas o no, es más equitativa, porque prefiere la justicia antes que la norma. Dicho sea todo eso, vamos a concluir la exposición y agradecer a mis compañeros y al profesor por escucharme. Muchas gracias.